Bien, estamos en esta primera edición de Autores con Rosa María Cifuentes. Hoy está con nosotros, es nuestra primera invitada, presenta un nuevo libro, se llama Decide ser feliz. Y hasta hace unos instantes de iniciar esta entrevista y de tener algunos problemas técnicos por resolver, estábamos hablando justamente del camino de la felicidad, pero esto que ha pasado me lleva a preguntarnos si existe el bien y el mal y si esto se presenta en determinadas situaciones. ¿Cómo estás, Rosa María? Bien, Jesús, aquí. Sí, nos estábamos riendo. Vamos a contarlo porque nunca te ha pasado y a mí me ha pasado muchas veces. El bien y el mal existe, la línea entre el bien y el mal es muy delgadita. Yo creo que, y lo he comprobado, todas las personas que nos dedicamos al servicio, tú como periodista, yo también soy periodista, pero en mi caso, desde el orientar pacientes, orientar personas a sanarse, siempre que dices algo que los puede ayudar o sanar o creas un escenario, a veces pasan obstáculos. Y cuando pasan esos obstáculos es porque siempre hay energías que intentan impedir que nuestro mensaje llegue. Pero aquí estamos nuevamente orientados a ayudar a las personas. Eso es interesante, fíjate, porque la verdad que no me imaginaba que algunas cosas pasan justamente cuando uno busca un objetivo. En este caso, con Autores, nosotros en esta primera edición, que va a ser además una secuencia, ¿no?, donde vamos a tratar de analizar con escritores cuál es su proceso creativo y cuáles son sus fines. Lo que hacemos es buscar ventanas, ¿no es cierto?, de proyección cultural que creo que son necesarias para una sociedad como la nuestra que es ajena a la cultura y esto además no le permite un desarrollo emocional que creo yo es importante para hacer una mejor sociedad. Totalmente. Decide ser feliz es un libro para sacar a la gente del encantamiento, porque es un encantamiento de la perspectiva de la felicidad que le imponen los medios de comunicación o determinados líderes, pero conspiran contra que se conozcan a sí mismos y sobre todo conspiran contra que ellos elijan realmente para qué son útiles en tierras de paso y cómo pueden contribuir de mejor manera, con gratitud y humildad, a lo que Dios espera de nosotros, de cada uno. Bueno, tú eres una persona que ha recorrido muchos caminos, ¿no es cierto? Entonces, y yo lo comentaba, que has hecho todo lo que te has propuesto, ¿no? Has estudiado para ser periodista, has estudiado para ser coach, eres empresaria, eres astróloga, bueno, lidias con muchas cosas en simultáneo. Imagino que esto es por una necesidad, ¿no es cierto?, de ser mejor persona. Y eso a la larga te ha generado a ti también posibilidades para ser feliz. Lidia con la posibilidad y la necesidad de ver a gente salir del hoyo. Yo siempre he tenido una profunda vocación de servicio. Siempre se me ha pegado mucho a la gente para ayudar. Mucha gente por ahí me hace bromas y me dice, es tu libro 23, tú escribes dormida, me dicen, ¿no? Hay gente que me hace esa broma. Pero realmente yo escribo porque para mí es sanador, terapéutico, porque el tiempo me queda corto en una consulta de 1 hora, me queda corto. Siento que el señor, la señora se va, pero no la terminé de ayudar. Y ya luego no tiene cita en 1 año más y yo me siento absolutamente infeliz cuando no puedo ayudarla desde todas las herramientas que tengo. Entonces he venido seleccionando una serie de temas, una biblioteca Rosa María Cifuentes, complemento a otras que existen en el mundo estupendas. Y Decide ser feliz es un libro que pretende, Dios quiera, que llegue a muchos jóvenes. Me interesa que llegue a jóvenes, porque nosotros somos universitarios, vinimos de una universidad y de unos universitarios. A nosotros nos costó todo mucho más. En otros tiempos no había tanta tecnología para empezar, pero es que tampoco había mucha apertura para expresar, por ejemplo, algunas inquietudes, ¿no? Pero si te das cuenta, eso que nos faltó nos hizo responsables. Eso que nos faltó nos hizo luchadores. Porque ahora, imagínate pues en esa época tú tan estudioso, yo tan estudiosa, teniendo esas herramientas que existían ahora, y hubiésemos sido pues Iron Man, ¿no? Lo pienso constantemente, porque claro, uno tiene que empezar a ser reflexivo, ¿no? Llegando a cierta edad, uno empieza a mirar, obviamente, cuáles son o han sido sus objetivos de vida. Algunos se han cumplido, otros no, y entonces surgen las frustraciones. Este libro, que además tiene una tapa muy bonita con un corazón y que lleva por título Decide ser feliz, elige las rutas de la felicidad, justamente trata más que nada de ser una especie de guía para encontrar eso que muchos buscan, ¿no es cierto?, que es la felicidad, que es una constante, ¿no?, que en el ser humano, en el individuo, y que cuesta mucho también. Cuesta mucho cuando tú no te miras,
Cuesta mucho cuando tú no te conoces. En el libro yo coloco a los enemigos de la felicidad. Por ejemplo, si yo entrevistara a cualquier persona, ¿qué cosa te haría feliz? A un joven de 20 y tantos a 30. Bueno, quiero hacer la maestría afuera, quiero comprarme un carro, quiero tener mi departamento propio, quiero formar una familia. Y bueno, nada más, y eso sí, quiero jubilarme joven. Y quiero trabajar poco. Todos ellos te hablan del tener. No te hablan cómo, de prepararte para servir. Y a partir del servir, lo demás llega por añadidura. Fíjate que hay gente que para ser feliz lo deja absolutamente todo cuando ya cumple esas metas, ¿no es cierto? Sí. Porque entiende que eso finalmente no es la felicidad, es decir, que no los termina por complementar. Y entonces busca otros caminos. Sé de gente, ¿no es cierto?, que por ejemplo tenían las grandes empresas y dijeron, no, ya esto hasta aquí nomás y me voy a dedicar a viajar por todo el mundo y a conocer otras ciudades, otras realidades, otras culturas, otras historias para poder yo también nutrirme, ¿no?, y encontrar mi propio camino. Claro que sí. Pero lo ideal sería lo ideal sería que en medio de nuestro estrés y nuestro trabajo podamos construir determinados episodios para poder hacer viajes cortos, aunque sea chiquitos. No tienen que ser largos ni pomposos, porque no me estoy refiriendo a un viaje para solearte en verano, ¿no?, que eso lo puede hacer cualquiera. Pero yo creo que hay viajes que te marcan la vida, ¿no? Hay viajes que te llevan a fundirte con otras culturas, que te llevan a tener creatividad. Tú te vas a una feria, por ejemplo, a Alemania, una feria tecnológica, pero vas a la feria de geriatría. Me parece una cosa impresionante, ¿no? Camas en las que tu adulto mayor podría tener prácticamente un baño incorporado. Que si esas camas llegaran a Latinoamérica o a países tan pobres como el Perú, ¿cómo ayudaríamos? O sea, no me voy a mirar la máquina lujosa, el carro. Yo creo que hay elementos tecnológicos que hacen que las personas sufran menos en cuanto a enfermedades, en cuanto a discapacidades. Entonces, miraríamos la vida de otra forma, ¿no? Para mí la felicidad es servicio. Bueno, yo creo que eso ya es otro estadio de la vida en sí misma, ¿no es cierto? Claro. Porque ya dejas, obviamente, de pensar en aquello que cuando joven creías que te iba a hacer feliz, ¿no es cierto? Y entonces empiezas a pensar ya en tu salud y en tu futura muerte. Totalmente. Pero no solamente en tu flujo y en tu futura muerte. Piensas en la gratitud de los que te criaron. Porque no tiene que ver con tu futura muerte, tiene que ver con tu padre, con tu madre, con tu abuela, con tu abuelo. Mira lo que pasó en pandemia, Jesús. Todos los chicos que no le daban bola a sus abuelos porque estaban en el videojuego o porque estaban en otra onda, hola abuela, hola abuelo, ni los miraban, pero esos abuelos los enseñaron a caminar, a comer, les dieron todo. Vino la pandemia y ellos tenían que ir en bicicleta por la comida porque eran los únicos que tenían que salir, no sabían ni hacer el mercado, no todos, pero un porcentaje alto. Luego van y tienen que lidiar con que de golpe los pierden a todos, pero se perdieron la oportunidad estupenda de charlar, de aprender. Eso que tú comentas es interesante porque se decía que luego de la pandemia íbamos a salir mejores personas, mejores ciudadanos, más responsables y seguramente mucho más armoniosos. Sin embargo, eso no ha pasado. Somos una sociedad mucho más compleja de entender, casi como una especie de bomba del tiempo. Estamos en conflictos constantes, hay una pugna entre el bien y el mal, hay una pugna por hacerse del poder, o sea, hablo en general, ¿no es cierto? Sí. Y te lo estaba comentando, o sea, eso no nos está permitiendo ser un país seguramente más feliz, ¿no? Abocados a resolver los problemas de quienes menos tienen, por ejemplo, a mejorar la salud, la educación, a tener un mejor futuro, un mejor mañana, ¿no es cierto? Que podríamos tenerlo si es que lo decidiéramos así. Sí, pero lo que ocurre también es que existen quienes no quieren observar cómo viven, con quién viven. Repito, para mí hay 3 pilares para ser feliz. El primero de ellos es la observación. El segundo de ellos es la humildad. Y el tercero es la gratitud. Y ya para ponerte en acción, el servicio. Porque poder disfrutar de tu papá, tu mamá o tu abuela desde la gratitud te hace feliz. Hay gente que puede gastarse horas en un chat chismeando, pero se pierde la mejor receta de cocina que tu abuela te puede dictar. Hay gente que de repente mira, qué fea está Lima, pero tú volteas y tienes escenas preciosas diariamente.
Yo, por ejemplo, ahora que venía aquí Exitosa, a mí me da mucha ternura ver a las señoras emprendedoras que se levantan muy temprano y las veo con sus frasquitos, las veo luchonas y son súper amorosas cuando te atienden y venden pues todo tipo de jugos, brebajes, qué sé yo, y están en esa onda. Y yo creo que son señoras absolutamente felices en esa etapa de su vida, ¿no? Y es bonito observar. Y además es gente que estés feliz porque ha salido básicamente de la nada y ha sabido cómo resolver sus principales problemas, ¿no es cierto? Exacto. Y cuando tú llegas a ese nivel, o sea, puedes absolutamente resolver cualquier tipo de situación compleja. Efectivamente. Y yo soy una de las personas que, a pesar de ser una persona pública y que la gente me aborda, Rosa María, qué sé yo, siempre me bajo en un lugar donde venden emoliente. En cualquier lugar de Lima, me bajo en donde sea que me encuentre, me encanta el emoliente y me bajo. Y no me importa y me mezclo. Señora, ¿cómo está? Y me habla todo el mundo y a mí no me importa. Y me lo paso bomba y le pregunto, señora, ¿y qué ha hecho hoy día? ¿Y qué cosa le ha echado? ¿Y esto qué es? Porque yo también preparo eso en mi casa. Y me muero de risa y luego me voy. Bueno, pero eso es curiosidad, ¿no? Es inherente al ser humano. Pero no es curiosidad, yo disfruto. Me encanta ir, porque como buena periodista, en algún momento todos los periodistas que hemos trabajado en madrugada somos de caldo de gallina, ¿no? O sea, a ti te consta, o sea, claro, entonces, ¿qué periodista no es de caldo de gallina a las 3 de la mañana? No, pero es que esto es bueno conocerlo y que el público lo sepa también, ¿no es cierto? Cuáles son las características que mueven al individuo, de dónde se nutre, ¿no es cierto? Y cuáles son las capacidades para poder decidir lo bueno y lo malo dentro de su vida, ¿no? Tú das ejemplos bastante claros, como este tema de la COVID y de las experiencias que uno a veces se pierde con la gente que tiene alrededor o al costado, y cuando la pierde eso ya es difícil de recuperar. Y entonces ahí viene parte de lo que sugiere tu libro, ¿no? Que es, primero, o sea, despojarse del pasado, y buscar siempre hacer mejor las cosas. Y algo más, lanzarse al vacío en la fe. Yo creo que una de las cosas que nos hace felices es confiar plenamente en Dios y en que lo que nosotros tenemos como un sueño, si ese sueño es loable, si ese sueño va a lograr la dicha de los demás, pero además te haces dichoso a ti, todo lo que tú necesitas para ti, Dios es tan bueno que te lo da por añadidura. Eso te lo aseguro. O sea, eso para mí es una realidad. Eso es lo que propones aquí en tu libro, el tema de la espiritualidad. Pero, ¿y hay quien no tiene fe, por ejemplo? Hay quien no cree. ¿Cómo puede llegar a ser feliz aquel que no tiene eso como consigna en su vida? Lo que pasa es que, Jesús, la fe es algo que te busca a ti. Y cada quien tiene sus etapas, su momento. Hay gente que tendrá fe a partir de una enfermedad diagnosticada como terminal, por el miedo a morirse. Es como un Dios botica, busco la botica. Hay gente que se siente cómodo y dice, si existiera un Dios, este mundo no estaría como está. Y le es cómodo. Pero siempre voy a decir que Dios se encarga de mostrarte su presencia. Dios se encarga de que tú llegues a pensar y decir, algo extraño ocurre, no estamos solos. Y definitivamente vienen los dolores, vienen las pérdidas. El dolor es un gran maestro, es una necesidad, es un aprendizaje. Ennoblece, enganalla o amarga. Y a partir de ese dolor yo puedo ser distinto. O mejor persona o peor persona. Eso que tú comentas es cuando el dolor se convierte en aprendizaje, ¿no es cierto? Y te ayuda, por ejemplo, ya a tener un poco más de sentido de madurez, que es algo que también he encontrado en el libro que tú presentas esta vez. Totalmente. Porque, por ejemplo, te traicionan en el trabajo, en la pareja, podrías volverte un amargado, un depresivo, odiando y vengándote de todas las parejas posibles. Mientras que si tú lo aceptas, dices, ok, me equivoqué, esta persona no está bien con ella o con él mismo. Si él o ella no está bien, ¿cómo podría estarlo con alguien más? Y yo lo perdono o yo la perdono, yo acepto la situación, pero me doy cuenta que yo necesito virar para otro lado, caminar por otra ruta, entender ese dolor, ponerme un curita en mi herida, no desearle mal y seguir avanzando con la certeza de que mi presente y mi futuro es mejor. Porque Dios es tan bueno que no me ha permitido seguir atado a esa situación. Es interesante todo lo que tú vas comentando porque creo que es importante que la gente sepa cómo actuar en situaciones límites. Siempre nos vamos a ver inmersos en ese tipo de situaciones. Entonces, claro, la búsqueda de la felicidad
nos lleva a estas situaciones límites. A partir de ahí ya empezamos a entender el significado de la vida, ¿no es cierto? Entonces, lidiar con las emociones es de por sí algo que uno trataría de dominar, pero no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, tú adviertes aquí dos espacios. Uno, dejar de lado el pasado, ¿no es cierto? Y luego mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante también tendría, o viene acompañado, perdón, por ciertos elementos que uno tendría que empezar ya a evaluar, ¿no es cierto? Es decir, para encontrar la felicidad plena, tú tienes que primero decidir. Y decidir ya es de por sí complejo. Generar cambios. ¿No? Generar cambios. ¿Y esos cambios cuáles son? Partimos por la alimentación. Porque una persona que tiene problemas químicos de nacimiento, o que tiene TDAH, o que tiene cualquier condición, es la que más asesoría alimenticia tiene que tener. Existen unos elementos que van a contribuir a que tengamos motivación o no motivación. La motivación es netamente química, no es que yo me levante y diga, yo quiero hacer 100 cosas. Si mi cerebro y mi sistema nervioso no está bien, yo no voy a poder gestionar felicidad. Entonces hay gente que no desayuna. Cada que no desayunas, las neuronas se debilitan. Daniel Goleman, que es un espléndido neuropsiquiatra, menciona en todos sus programas y en todos sus libros que las horas de sueño que no recuperas te acercan más a los problemas de demencia senil, problemas cognitivos. Entonces, dormir un promedio de 7-8 horas, eliminar el azúcar, todo lo que se pueda, respirar, hacer finalmente el deporte que te haga feliz, no el que te impongan, y tener espacios para reflexionar, porque a partir de despertar con ganas y motivación, tú puedes crear, tú puedes pensar mejor. ¿Cómo decide alguien ser feliz si se levanta con que le duele todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo? Imagínate que tú te levantas en una casa que puede ser muy pequeña, de 60 metros, 70 metros, pero todo está sucio, te quita paz. ¿Y qué distinto es si era un departamento pequeñito, 50 metros, en un distrito sencillo? Pero es tan bonito, es tan cálido, que tú disfrutas y tienes ganas de hacer cosas. Tienes ganas de conversar, te pones música, o por ejemplo, en lugar de venir con los audífonos puestos, puedes observar, y a partir de observar surgen 1.000.000 de ideas de proyectos laborales. La gente que no tiene idea qué proyecto laboral hacer es porque le cuesta observar. Observa lo que está de moda, pero no observa lo que al mundo le falta. Si tú aprendes a observar lo que al mundo le falta, tu cerebro va a volar en ideas para poder crear emprendimientos. Eso me ha pasado particularmente, ¿no? El hecho de generar necesidades en función a ideas que le resuelvan la vida a la gente. Claro que sí, y no solamente eso, te la resuelven a ti, porque tú te conviertes en una suerte. Yo siempre he dicho que Dios necesita soldados. Todas las personas que nos acercamos al servicio somos unos soldados. La persona que de repente está escuchando esta noticia, viendo este programa, por ejemplo, si ahora nos ve una persona que tiene un cáncer terminal y le queda poco tiempo, me dirá Rosa María, yo ya no tengo tiempo para ser feliz. Y yo le tendría que decir a esa persona que su vida en la tierra es un regalo, hasta el final, hasta que pierda la lucidez. Y que incluso en esta situación de enfermedad, él tiene que honrar el dolor, él tiene que honrar la enfermedad, tiene que darse cuenta que está en una cofradía con personas, en una clínica, en una institución, lo que sea. El plato que le dan es una experiencia, él sigue aprendiendo de esa experiencia, e irte de este mundo con esa experiencia, rezando, orando, definitivamente es una forma de rendirle una gratitud a Dios también. En determinado momento de la vida uno llega a entender esa expresión, la vida es tan corta y hay que disfrutarla. Sí, pero disfrutarla no desde me pierdo, disfrutarla desde la responsabilidad, la alegría, la ternura, las pequeñas cosas, la bondad, y también desde despegarte, romper con todo aquello que te amarga, que te quita la paz. No, el mundo no es perfecto. De hecho, hay momentos, todos hemos trabajado en lugares tóxicos en algún momento, tú, yo, y hay momentos en los que decimos, nos toca irnos de allí, porque una persona que tiene luz y tiene talentos, Dios lo necesita en un lugar donde va a crecer.
no donde lo van a patear, no donde simplemente la envidia y la carroña está allí, ¿no? Somos muy egoístas, definitivamente. Y eso hace también que nosotros sintamos cierto grado de apego. Por eso repito, ¿no es cierto? En la cuestión esta de ser feliz, pesa mucho la decisión que uno tome para absolutamente todos los caminos y todo lo que uno decide emprender. Totalmente. Ahí es donde está el quid del asunto. Si tú decides correctamente de aquí para adelante ser otro tipo de persona, básicamente recurres a las herramientas que encuentras en el camino. Recurres a las herramientas, y una herramienta que para mí es importante, dependiendo de las creencias que tenga el público, yo creo que las mejores herramientas te la brinda Dios desde la oración. Porque hay momentos en que uno se levanta perdido. Imagínate después de un duelo, imagínate después de perder un proyecto importante, la gente que se queda sin trabajo. Uno dice, Dios, ¿y ahora qué? ¿Cómo sobrevivo? El miedo a no saber sobrevivir. Y Dios se comunica. Yo creo que Dios es muy semiótico. Que es algo muy sencillo en realidad, ¿no es cierto? Esto de poder encontrar tu punto espiritual, ¿no es cierto? Un momento para ti, de reflexión, de empezar a tratar, ¿no es cierto?, de soportarte como tal. Hay muchas personas que no se soportan. Y hay muchas personas que, como tú bien lo dices, le rehuye a muchas cosas. Como ejemplo, ¿no? Abrazar y dejarse abrazar. Total. Hay gente que no soporta el contacto porque tienen un rencor, porque el papá o la mamá nunca los abrazó. Y pierden una cantidad maravillosa de sustancias en el cerebro que puede generar un abrazo muy lindo de la persona que tú aprecias, de un amigo, de una amiga, de tus afectos en general. Y, por ejemplo, yo noto que a la gente se le va la vida y las discusiones en todo lo que van a comprar, ¿no? Hace unos 30 años la moda era todos tenemos que tener casa de playa y peleamos por tener la casa de playa, porque solo en esa casa de playa vas a poder ser feliz. Y luego vino la moda de que antes los posgrados eran a los 23, 24 fuera, pero los posgrados. Ahora son los pregrados. Ahora los papás, muchos, porque dicen que el Perú está pésimo, se están alejando de sus hijos, respeto, pero es complicado porque se van en una edad difícil y en el extranjero pasa lo mismo que acá. Es más, hay algunos países donde hay más droga, pero bueno, se la juegan. Es como si los hijos, ya, no quiero hablar contigo, ya, vive. Pero con una insolvencia emocional que espanta, ¿no? Y luego pasa un año, llegan a consultorio y te dicen, Rosa María, ¿sabes qué? Mi hijo está en tal problema. ¿Qué edad tiene su hijo? 18. Pero señora, lo mandó, sí, pues es que él quería. Y no asume la responsabilidad de que lo abandonó en la palabra. Porque el que es padre o madre jamás puede abandonar a su hijo en la palabra. Para ser feliz hay que reconocer errores. Efectivamente, reconocer. Y algo importante, trabajar en las herramientas que te faltan. Hay gente que tú crees que nos ve que no sabe hablar. Hay gente que no sabe qué decir. Y para saber qué decir hay que aprender. Estos libros sencillos son para aquella persona que quizá no terminó la universidad, que quizá no entendió lo que le dijeron en terapia. O sea, ir a una clase modelo de algo es aprender. Tener una conversación con un hombre inteligente es aprender. Escuchar una entrevista como esta, algo me queda. Yo me nutro, pero si yo me pongo todo mi día a escuchar contenidos extraños y solamente a evadir la realidad, ¿cómo evado la realidad? Yo no digo que no me divierto, pero evadir la realidad es todos los fines pegarme una borrachera el fin de semana. Evadir la realidad puede ser incluso adiccionarme a una serie de televisión el fin de semana comiendo helado, viendo 24 capítulos, mientras mi casa se cae sucia, porque mi cuerpo no puede hacer otra cosa. O tu hijo imbuido en el anime japonés, o en lo que sea, en el otaku, el anime, lo que sea, 11 horas de su vida en el videojuego o en el anime, no come contigo, no lo ignoras, se vuelve jorobado. Y cuando sale de esa etapa y tú pretendes que él estudie y que sea útil, ¿cómo puede un niño mal de la columna, que no sabe hablar, no sabe ni cuánto cuesta el pan? Entonces, evadir la realidad es el peor camino para ser feliz. ¿Tú eres feliz? Absolutamente. Y diría que en este momento de mi vida, absolutamente, creo que soy una persona bendecida, dichosa,
vivo momentos duros como todos, pero cuando yo digo absolutamente feliz, siempre tengo una frase muy bonita, así, y me mimo en eso. Siempre siento que Dios me quiere mucho, porque en mis momentos más difíciles me pasan cosas mágicas, maravillosas. No sé si a otra gente le pase, por ahí me lo cuentan, pero lo que yo vivo y he vivido en momentos difíciles es de película. Entonces, esa conexión tan bonita, yo la considero una bendición. Rosa María Cifuentes, su libro Decide ser feliz, elige las rutas de la felicidad. El sello es Diana de Planeta y va a estar presente en la Feria Internacional del Libro desde este 20 de julio. Tú lo presentas el 29. Presento el 29 de julio a las 6 de la tarde, pero quiero invitar a todo el Perú. Para todas las personas que no tienen cita conmigo en consultorio, que nunca alcanzan cita, el Tour Rosa María Cifuentes Perú y Europa empieza. Arranco el 14 de octubre en la linda ciudad de Arequipa a las 4 de la tarde en el Colegio de Contadores. En Lima, el 21 de octubre en la Cámara de Comercio, 4 horas de conferencia familiar, y por la compra de la entrada, que está muy cómoda además, les regalan cualquiera de mis libros. Comuníquense con Talía al 3x9 20 21 19 por WhatsApp. Bueno, ya lo saben, en todo caso siempre será una cuestión de definiciones y objetivos. Decidir ser feliz es básicamente un tema que siempre nos va a estar rondando la cabeza y va a depender absolutamente de nosotros. Vayan, compren el libro, consúltenlo, y conmigo hasta aquí. Esta ha sido la primera edición de Autores. Seguiremos conversando con más autores sobre sus obras, sobre sus ideas, sobre sus historias, sobre el papel que contiene cada una de estas letras que creo que son importantes. Siempre hay que fomentar la cultura, y ese es el trabajo de Exitosa. Nos vemos.